Escúchanos, Señor, y ten clemencia, que contra ti hemos pecado. A ti resumo, Redentor de todos, ya levantamos nuestro rostro en llanto. Óyenos, Cristo, que a ti suplicamos. Escúchanos, Señor, y ten clemencia, que contra ti hemos pecado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Ofrezco esta Santa Misa por cada uno de ustedes que nos siguen por este medio, especialmente por aquellos que están en sus casas, aquellos que están tentados, atribulados, y de modo particular por nuestros hermanos quienes se encuentran enfermos. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Te rogamos, Señor Dios nuestro, que tu gracia nos ayude para que vivamos siempre de aquel mismo amor que movió a tu Hijo a entregarse a la muerte por la salvación del mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: pueblo mío, yo mismo abriré sus sepulcros, los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, ustedes dirán que yo soy el Señor.
Entonces les infundiré a ustedes mi espíritu y vivirán. Los estableceré en su tierra y ustedes sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí. Palabra de Dios. Te alabamos, Vamos, Señor. Señor. Perdónanos, Señor, y viviremos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Desde el abismo de mis pecados clamo a ti. Señor, escucha mi clamor. Que estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Perdónanos, Señor, y viviremos. Si conserva el recuerdo de las culpas, ¿quién habría, Señor, que se salvará? Pero de ti procede el perdón, por eso con amor te veneramos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Confío en el Señor, mi alma espera y confía en su palabra. Mi alma guarda al Señor, mucho más que la aurora el centinela. Perdónanos, Señor, y viviremos. Como aguarda la aurora el centinela, aguarde Israel al Señor, porque del Señor viene la misericordia y la abundancia de la redención, y Él redimirá a su pueblo de todas sus iniquidades. Perdónanos, Señor, y viviremos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, los que viven en forma desordenada y egoísta no pueden agradar a Dios, pero ustedes no llevan esa clase de vida, sino una vida conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. En cambio, si Cristo vive en ustedes, aunque su cuerpo siga sujeto a la muerte a causa del pecado, su Espíritu vive a causa de la actividad salvadora de Dios. Si el Espíritu del Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en ustedes, entonces el Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, también les dará vida a sus cuerpos mortales por obra de su Espíritu, que habita en ustedes. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria. Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. El que cree en mí no morirá para siempre. Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria. El Señor esté con ustedes Y y con con tu tu espíritu. espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Marta y María, las dos hermanas de Lázaro, le mandaron decir a Jesús: Señor, el amigo a quien tanto quieres está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo: Esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se detuvo 2 días más en el lugar en que se hallaba. Después dijo a sus discípulos: Vayamos otra vez a Judea. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta respondió: Ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó: Sí, Señor, creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Jesús se conmovió hasta lo más hondo y preguntó: ¿Dónde lo han puesto? Le contestaron: Ven, Señor, y lo verás. Jesús se puso a llorar y los judíos comentaban: De veras, cuánto lo amaba. Algunos decían: ¿No podía este que abrió los ojos al ciego de nacimiento hacer que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido todavía, se detuvo ante el sepulcro, que era una cueva, sellada con una losa.
Entonces dijo Jesús: quiten la losa. Pero Marta, la hermana del que había muerto, le replicó: Señor, ya huele mal, porque lleva 4 días. Le dijo Jesús: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo ya sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho a causa de esta muchedumbre que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Luego gritó con voz potente: Lázaro, sal de ahí. Y salió el muerto, atados con vendas las manos y los pies, y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo: desátenlo para que pueda andar. Muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos en Cristo Jesús, hace 2 domingos vimos cómo Jesús explica a la samaritana sobre el agua viva, y la mujer dijo a Jesús: dame esa agua viva, así no tener más sed. La samaritana y los demás samaritanos creyeron en Jesús, que es Dios. Y la prueba más clara es esta. La samaritana le dijo: ya sé que va a venir el Mesías, es decir, Cristo. Cuando venga, Él nos dará la razón de todo. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. El domingo pasado vimos cómo el ciego de nacimiento aceptaba la luz que Cristo le ofrecía. Jesús le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó: ¿y quién es, Señor, para que yo crea en Él? Jesús le dijo: ya lo has visto, el que está hablando contigo, ese es. El ex ciego dijo: creo, Señor. Y postrándose lo adoró. Por lo tanto, vemos tanto el ciego de nacimiento y la samaritana reconocen a Jesús, que es Dios. El Evangelio de hoy está tomado de Juan 11, versículo del 1 al 45. Que nos habla de la resurrección de Lázaro. Y por medio de este milagro deberíamos creer que Jesús es Dios. Se entiende nosotros que deberíamos creer en Jesús, que es Dios, especialmente con nuestras acciones. Veamos 2 puntos importantes. En primer lugar, Cristo afirmó que era Dios. En segundo lugar, Cristo demostró con sus obras lo que decía, vale decir que es Dios. Entonces, en primer lugar, Cristo afirmó que era Dios,
lo afirmó muchas veces. Yo no soy de este mundo. El Padre y yo somos uno. Juan 10:30. Quien me ve a mí, ve al Padre. Y el momento más importante que se jugó la vida fue ante Caifás. Ningún hombre de la historia ha afirmado que es Dios, solo Cristo. Era una cosa insólita. Nadie en la historia de la humanidad lo había dicho. Si bien hombres fundadores de otras iglesias, por ejemplo, Buda, pero no pretendía ser Dios. Mahoma fundó una religión, pero Mahoma no pretendía ser Dios. El único hombre en la historia de afirmar que era Dios fue Jesús de Nazaret, y jugándose la vida. Cualquiera que esté entre amigos, con algunas copas por medio, diría alguna barbaridad. Pero cuando uno está ante un tribunal que lo está juzgando para condenarlo a muerte, nadie dice una barbaridad, una tontería. Cuando uno se juega la vida, piensa lo que uno dice. Cuando Cristo está amarrado o atado de las manos delante del Sanedrín, que lo estaban juzgando, cuando Caifás ya no tiene cómo atacar a Jesucristo, se encara con Cristo y le dice: ¿es verdad que tú eres el Hijo de Dios? Nuestro Señor contesta: tú lo has dicho. Hombre, es verdad, tú lo has dicho. Así es como tú dices. Así es como tú lo has dicho. Por eso Caifás se rasga las vestiduras en señal de escándalo y dice: ha blasfemado. Este es reo de muerte. La blasfemia se castigaba con pena de muerte. Cristo no dijo ninguna blasfemia, estaba diciendo la verdad. Pero si no hubiera sido verdad, eso sería una blasfemia. Entonces Cristo se juega la vida diciendo: yo soy Dios. Entonces Jesucristo afirmó por él mismo que es Dios. En segundo lugar, Cristo demostró con sus obras la verdad diciendo: si no me creen en mis palabras, creed mis obras. Juan 10:38. Cristo confirma la verdad de sus obras con las obras que hizo. ¿Y cuáles son esas obras que hizo? Son los milagros. Los milagros son el sello de Dios. El milagro es la firma de Dios, porque solo Dios puede hacer milagros. ¿Qué es un milagro? Un milagro es un rompimiento o quebrar las leyes de la naturaleza. El hombre no puede romper las leyes de la naturaleza. El hombre estudia la naturaleza, deduce las leyes de la naturaleza y aplica las leyes de la naturaleza para la técnica y para el progreso. Pero ningún hombre puede romper las leyes de la naturaleza. El único que puede romper las leyes de la naturaleza es Dios, porque Él es quien lo ha hecho. Entonces, solo Dios puede hacer milagros. Por ejemplo, algún
Cuando uno va al circo o algún mago, pues empieza a hacer una especie de trucos. Salen algunas palomas debajo de la chompa o debajo de alguna prenda. Salen las palomas. Alguno dirá, qué truco, qué magia, pero no es un milagro. Podemos decir que los santos hicieron milagros. San Pedro, frente al paralítico, le dice, en nombre de Jesús Nazareno, levántate y anda. San Pedro hizo un milagro, pero el milagro fue en nombre de Jesús Nazareno. Pero Cristo no acude a alguien para hacer milagros, lo hace en su propio nombre. Por ejemplo, Cristo dice al viento, párate, y el viento se para. Cristo le dice al mar, cálmate, y el mar se calma. Cristo le dice a un muerto, levántate, y el muerto se levanta. Como hemos escuchado, Lázaro ya llevaba 4 días enterrado. Lázaro está en estado de descomposición. Lázaro apesta porque está podrido. Y Cristo, en una sola voz, lo pone en pie, lo devuelve a la vida. Eso no lo hace nadie con las fuerzas humanas. Tal vez alguno de ustedes haya hecho respiración artificial. A un recién ahogado lo reanima. Muerte aparente, no lo resucita. No es muy común ver por aquí. Capaz que aquellos que están o viven cerca del mar habrán visto. Me acuerdo haber visto alguna vez, también me contaron, cuando trabajaba en aquel lugar, una ciudad pequeña, Camaná, y sobre todo en el verano, era común escuchar que alguien se había ahogado y pues lo reanimaron. No es que estaba muerto y luego ha resucitado, sino estaba ahogado, fue reanimado, una muerte aparente. Pero a uno que ha estado 4 días en el fondo del agua, hinchado y echando mal olor por las narices, porque está podrido por dentro. Pero si alguien coloca aquí un cadáver en estado de descomposición, no hay fuerza humana que lo devuelva a la vida. Dicen los médicos, la señal más clara de la muerte real es la descomposición del cadáver, y esto es irreversible. Lázaro está muerto. Lázaro lleva 4 días enterrado. Lázaro está en estado de descomposición. Y Cristo dijo, quitad la piedra. Marta, hermana de Lázaro, delicada como mujer, quiere evitar aquel bochornoso espectáculo de que la gente volviera la cara tapándose las narices. Me imagino para un lado, para otro lado, tapándose las narices de la peste que echa su hermano. Marta dice a Jesús, Señor, ya lleva 4 días enterrado y huele mal. Jesús le dice, Marta, ¿no tienes fe en el poder del Hijo de Dios? Respondió, Señor, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Y Cristo con voz potente dijo, Lázaro, sal de allí. Y salió el muerto, atados con vendas las manos y los pies, y la cara envuelta en un sudario.
Esto solo puede hacer Jesús por su poder. En nombre propio, yo te lo digo, levántate. Como al mar le dijo, cálmate, o al viento, párate. Yo te lo digo, yo tengo poder para vencer y romper las leyes de la naturaleza. Los mismos fariseos que vieron el milagro sabían que Lázaro había muerto, porque se había tapado las narices del mal olor que echaba, y ahora, al ver levantado y vivo, y no creen en Jesús, deciden, hay que quitarlo del medio, deshacernos de Jesús, porque con estas cosas se lleva al pueblo. Los mismos fariseos que presenciaron el milagro no aceptaban a Cristo. Inconcebible, ciertamente, pero real e histórico. Entonces, ¿qué dicen los fariseos? Hay que matarlo. Ellos no niegan el milagro. Sabían que Lázaro estaba muerto, pero ahora está vivo. Rechazan a Cristo. Nadie se convence de lo que no quiere. Cuando uno tiene pasiones, deseos y apetitos desordenados, tiene interés creados. Cierra los ojos ante la luz y no ve porque no quiere, no porque no haya luz. Claro que hay luz, pero si cierro mis ojos y estoy a oscuras no veo nada. Pues abre tus ojos. Hay gente que no quiere abrir los ojos y delante de las verdades más claras dice que no ve, porque cierra los ojos. La fuerza de la verdad del Evangelio es enorme, y habrá gente que no cree porque no quiere creer, porque no quiere. Entonces, frente a este tipo de personas debemos pedir al Señor que le cambie ese corazón de piedra, porque si tuvieran un corazón limpio, lo verían a Dios. Así leemos en Mateo 5:8. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, cuando uno es honesto, sincero, desapegado de las cosas, entonces puede ver la luz si abre los ojos con sinceridad. Pero cuando uno se empeña en no ver, es inútil encender las luces, porque entonces se irá diciendo que no veo. Además de este milagro de la resurrección de Lázaro, para confirmar que Cristo es Dios por medio de sus obras, como hemos mencionado al inicio de este segundo punto, si no me creen por lo que digo, al menos crean por mis obras. Y una de las obras es este milagro de la resurrección de Lázaro. Y otro más aún, el mayor milagro que Cristo hizo para demostrar que era Dios fue su propia resurrección, porque Él había profetizado que iría a la cruz, que lo matarían, pero al tercer día resucitaría de entre los muertos. Dos cosas podemos decir en este último punto. Primero, que Cristo murió. Y segundo, que la tumba estaba vacía porque Cristo resucitó. Como dicen los evangelios, cuando las mujeres fueron a la tumba no vieron a Jesús, solo vieron los lienzos sin Jesús. No está el Señor.
entonces la tumba está vacía, o porque lo robaron o porque resucitó. Si entró muerto nuestro Señor al sepulcro y ahora no está, entonces o alguien lo robó o resucitó. Si nadie lo robó es porque resucitó. ¿O quién lo robó? ¿Los amigos o los enemigos? ¿El que lo roba es amigo o es enemigo? Entonces, si demostramos que no robó los amigos ni los enemigos, es porque Cristo resucitó. Porque si los fariseos hubieran tenido el cadáver, cuando San Pedro en su predicación días después convirtió a más de 3,000 judíos, porque predicaba a Cristo resucitado. Si los fariseos hubieran tenido el cadáver de Cristo, presentan el cadáver de Cristo. Así hubieran arruinado la predicación sobre la resurrección, porque San Pedro predicaba diciendo: ese Jesús que habéis crucificado ha resucitado. Si los fariseos tienen el cadáver, hubieran dicho: mentira, aquí está el cadáver. Tampoco robaron los amigos. Los apóstoles no tenían el cadáver, porque los apóstoles murieron por su fe en Cristo resucitado. Y nadie da la vida por lo que sabe que es mentira. Los apóstoles creyeron que Cristo resucitó, por eso dieron la vida. Entonces, aquí tenemos las razones suficientes, no las únicas, pero suficientes para tener en cuenta que Cristo ha resucitado. Ya para ir terminando, si no me estoy alargando mucho, aquí en esta iglesia no hay nadie, pero a quien me dirijo son a ustedes. En conclusión, podemos reafirmar que Cristo, por sus palabras y sus obras o sus milagros, es Dios. Y así debemos profesarlo especialmente con nuestras vidas, con nuestras acciones. Claro que lo conocemos a Cristo, que es Dios, muy buenas ideas, muy buenas intenciones, pero con nuestras acciones debemos manifestar a Jesucristo si creemos, y eso profesando todos los domingos, haciendo el acto de fe, o valga la redundancia, profesando nuestra fe con el credo. Que Cristo murió y resucitó, que es prueba clara de nuestra futura resurrección. Hoy domingo, día del Señor, están en familia, en un aislamiento, diríamos este aislamiento forzado, tiene su lado positivo. Finalmente están juntos como iglesia doméstica. Esto significa rezar juntos el Santo Rosario, leer la palabra de Dios, seguir la misa si fuera posible todos los días por los canales católicos. Y esto los mantendrá con buen ánimo, psicológicamente e espiritualmente. Y esto es el tiempo preciso para vivir, además de la Cuaresma, la práctica, la caridad entre ustedes. Y qué mejor en familia. María, auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. Amén.
Hacemos nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras. Subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y a muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos al Señor nuestro Dios. Él es Dios de vivos y no de muertos. Por la Iglesia, que ha recibido la misión de anunciar al que es la resurrección y la vida, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los que viven su vida disminuida en condiciones deplorables, los que carecen de lo necesario, los enfermos, los drogadictos, los presos y condenados a trabajos forzados, los que son víctimas del odio, del miedo y la represión, los que están desesperados, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los responsables de tantos crímenes, por los que, llevados del odio y la venganza, dan muerte en su corazón al prójimo, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los médicos, especialmente por aquellos quienes están acudiendo a los enfermos del coronavirus, por aquellos que se dedican a trabajar día y noche para que el Señor los ilumine, les dé la gracia de seguir dando sus vidas por aquellos más necesitados. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los que entregan su vida por amor a los demás, por nosotros llamados a vivir en el Espíritu, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Señor Dios nuestro, tu Hijo Jesús entregó su vida por nosotros, para que tengamos vida, la vida en plenitud. Desde lo hondo gritamos a ti, escucha nuestra voz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Aunque haya muerto, vivirá.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Escúchanos, Dios Todopoderoso, y concede a tus siervos, en quienes infundiste la sabiduría de la fe cristiana, quedar purificados por la eficacia de este sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque Él, como verdadero hombre, lloró la muerte de su amigo Lázaro, y como Dios eterno lo hizo salir vivo del sepulcro. Él mismo, compadecido de todos los hombres, por medio de sus sacramentos, nos conduce a una vida nueva. Por eso, los coros de los ángeles, eternamente con júbilo te adoran, y también nosotros, unidos a ellos, nuestras voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Óscar, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo sus divinas enseñanzas, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Virgen Madre de mi Dios, haz que sea todo tuyo, tuyo en la vida, tuyo en la muerte, tuyo en el sufrimiento, en el miedo y en la miseria. Virgen Madre de mi Dios, haz que sea todo tuyo, tuyo en la cruz y en el doloroso desconsuelo, tuyo en el tiempo, tuyo en la eternidad. Virgen Madre de mi Dios, haz que sea todo tuyo. Amén. Oremos. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que nos cuentes siempre entre los miembros de Cristo, cuyo cuerpo y sangre hemos comulgado, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Glorificad al Señor con vuestras vidas. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale, Dios, pedimos suplicantes, y tu príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Oh cruz fiel.